en el sentido de ser un administrador de los bienes de otra persona, como era el caso de de José, que administraba los bienes de Potifar. De aquí deducimos que la mayordomía cristiana no es otra cosa sino la administración sabia de la vida que Dios nos confió. Somos administradores de la vida. Ahora, la sierva de Dios tiene una cita que me impresiona. Está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1096. Dice: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Sabes que este pensamiento es clave para entender el tema de la mayordomía cristiana? Porque estamos a prueba en este mundo. ¿Sabes por qué estamos a prueba? Porque, mira, si no podemos ser fieles a Dios, si no podemos administrar la vida con sabiduría, en 80 años que como máximo vamos a vivir en esta tierra, ¿cómo seremos fieles a Dios en la eternidad? Entonces, nuestra vida en esta tierra también es una prueba para ver si merecemos la confianza divina para vivir la eternidad con Él. Ahora, para tener un concepto claro de este tema y no pensar que mayordomía tiene que ver solo con dinero, que fidelidad y una administración sabia de la vida tiene que ver solo con diezmo, necesitamos analizar al tema a la luz de la columna vertebral del cristianismo, que es el propio Cristo. Jesús es el personaje central de la vida cristiana. Sin Cristo solo nos resta pues un amontonado de ideas bonitas, pero ideas vacías. Es Jesús el que le da sentido a las Escrituras, le da sentido a la vida, a la doctrina y a todo lo que el ser humano observa y experimenta. Lee, por ejemplo, la manera maravillosa como Pablo considera a Cristo en su propia vida. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 8, 10 y 11. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¡Qué manera sublime de hablar de Cristo! Él es todo y por causa de Él, dice, lo he considerado todo lo otro basura. Pero lo más significativo es que quien dice esto es nada más y nada menos que Pablo. ¿Y quién era Pablo? Mira, en los versículos 4 al 7 del mismo texto de Filipenses 3, él había dicho, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y después dice, lo he considerado basura. Porque en la vida de Pablo, Jesús era todo, era el principio, era el medio, era el fin. Y en la vida del cristiano, Jesús tiene que ser todo. Es una pena que a veces hay cristianos, yo digo sinceros, que creen que hablar de Jesús, colocar a Jesús como el centro de la experiencia cristiana, es hablar de agua con azúcar.
Es hablar de una gracia barata, de un evangelio que no cuesta nada. ¡Qué interesante! Cuando Cristo es la columna vertebral de la vida del cristiano, de su fe, no hay enseñanza bíblica sin Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es un hilo rojo que atraviesa cada página de la Biblia. Y qué tremendo ejemplo nos da el apóstol Pablo. Y no era solo Pablo. Para los discípulos también Cristo era todo en todo. El espíritu de profecía, por ejemplo, dice en Hechos de los Apóstoles, página 23, lo siguiente. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre. ¿Qué nombre? Cristo, para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. ¿Quién? Cristo. El nombre de Cristo había de ser su consigna. El nombre de Cristo habría de ser su divisa distintiva. El nombre de Cristo, su vínculo de unión. La autoridad para su curso de acción y la fuente de éxito. Nada que no llevara su nombre. ¿Nombre de quién? Cristo. Y su inscripción de quién? Cristo. Había de ser reconocido en su reino. Por lo tanto, si nosotros queremos entender la esencia espiritual de la mayordomía, de la sabia administración de la vida, tenemos que hacerlo a la luz de Cristo. Porque solo Cristo le da sentido a cualquier cosa que nosotros podamos creer. En la segunda parte de este comentario, veremos que para administrar la vida de manera sabia, es pues necesario entender también el tema del santuario, porque el tema del santuario también es Cristo. La doctrina del santuario es clara en la epístola a los Hebreos. Es imposible leer la epístola a los Hebreos y no entender que hay un santuario en los cielos donde Jesús ministra en favor de todos aquellos que creen en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Creo que todos los cristianos entendemos que si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, estaríamos perdidos para siempre, porque todos habíamos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para ocupar nuestro lugar y morir por nosotros. Ahora, ese es el tema central de la epístola a los Hebreos. Por eso en Hebreos 4, 14 al 16 dice, por lo tanto, ¿qué? Lo que ya se ha hablado, que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquí está la Biblia presentando a Jesucristo como el sumo sacerdote, y no en esta tierra, sino allá en el cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe. Entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? En el hecho de que tenemos un sumo sacerdote que está allá en los cielos, en el santuario celestial. Eso es lo que fundamenta nuestra fe, nuestra confianza. Sigo leyendo el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo fue tentado, pero nunca cayó. Por tanto, dice el autor de la epístola a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos. Esta expresión es interesante, hay que pensar, acerquémonos. ¿Por qué el escritor bíblico dice acerquémonos? Porque estamos alejados. A nadie que está cerca se le dice acércate. El ser humano hoy está lejos de Dios. Se alejó del Padre el día que Adán y Eva decidieron apoderarse de lo que era de Dios. Desde aquel día, el carácter de Dios quedó desfigurado en el ser humano. Dios es generoso y nosotros somos egoístas. Dios es dadivoso y nosotros lo queremos todo para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Padre. Tenemos el carácter desfigurado del Padre. Y eso nunca hubiera sucedido si nosotros no nos hubiéramos separado de Dios. Y lo peor de todo es que separados de Dios no somos felices. Sufrimos, lloramos, nos destruimos. ¿Y qué hace Dios? Nos llama. En el Edén le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú?
¿Y dónde estaba él? Escondido entre los árboles. A lo largo del Antiguo Testamento Dios llama y llama y llama una y otra vez. A través de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, vuelve Dios a llamar a su pueblo. Volved a mí. Y el pueblo pregunta, ¿en qué nos volveremos? ¿Por qué ese pueblo pregunta, ¿en qué nos volveremos? Porque estaba en la iglesia, guardaban el sábado, cumplían las leyes, todo, pero no eran fieles, no se habían devuelto a Dios por entero, con el ser completo, con el corazón y con todo lo que tenían. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo primero que hizo fue llamar de nuevo a sus hijos. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y hoy sigue llamando. Ahora, a través del autor de Hebreos, dice, acerquémonos. Vengan, no se queden lejos, no vivan lejos de mí. ¿Por qué? Porque lejos de mí pues están con un carácter desfigurado y no son felices, viven creándose problemas. Solo que ese acercarse a Jesús no es una actitud romántica. Es volver al Padre, pero con el ser entero, con la vida completa, trayendo a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y los administradores sabios de la vida son pues aquellos que aceptan la invitación que está presente en el santuario y van a Jesús sabiendo que Él es un ayudador, que en Él encontraremos ayuda para las circunstancias más difíciles. Entonces ahora, después de haber dicho todo esto, voy a volver a leer el texto una vez más. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Qué tremendo este pensamiento. Hablemos ahora un poco sobre las doctrinas. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. ¿Qué es la doctrina? El diccionario define a la doctrina como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Quiere decir que la doctrina de la Iglesia es lo que la Iglesia ha decidido enseñar. Hago la pregunta de otra manera. ¿Tiene la Iglesia autoridad para crear alguna doctrina? Y otra pregunta más para pensar. ¿Es la mayordomía cristiana una doctrina inventada por la Iglesia para recaudar fondos? Puede ser que haya alguien que piense de esa forma, pero la Biblia registra que Jesús dijo un día, lo que está registrado en Juan 7, 16 y 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí, mi querido amigo, Jesús es enfático al decir que sus enseñanzas o su doctrina, como le quieras llamar, porque la doctrina de Jesús es la enseñanza de Jesús. Y Jesús dice que su enseñanza o su doctrina no es suya, es de su Padre. En otra ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el camino? Es el sendero por donde debe andar el cristiano. Y Jesús es ese sendero, ese camino. Él dice que también es la verdad. ¿Y a dónde te conduce ese camino de verdad? A la vida. ¿Y quién es la vida? El propio Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la doctrina. No podemos separar a Jesús de sus enseñanzas. Y sus enseñanzas están en la palabra de Dios. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siendo así, pues, todas las enseñanzas de la Biblia necesitan estar íntimamente relacionadas a la persona de Jesucristo. Porque sin Cristo no hay doctrina. Las doctrinas no son solo ideas teológicas abstractas, sino verdades arraigadas en Cristo y son verdades que impactan la forma en que vivimos. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí veremos lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Sabes? Dios levantó un remanente para el tiempo del fin, con un propósito específico: predicar el evangelio eterno. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Hay dos pensamientos en estos versículos. El primero es que el mensaje del tercer ángel consiste en la predicación del evangelio eterno. El centro del evangelio es Cristo. Por lo tanto, predicar el mensaje del tercer ángel es predicar a Cristo. Sin él no hay evangelio. Evangelio es la buena noticia de aunque nosotros pecamos, hay salvación en Cristo. El segundo pensamiento del texto que leí es que el propósito de la predicación de ese evangelio es que los seres humanos teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Aquí encontramos el tema de la sabia administración de la vida. Porque sabiduría es colocar a Dios en primer lugar, devolverle la honra, devolverle todo lo que le pertenece a Él. Ese mensaje es urgente porque vivimos en un tiempo en que los seres humanos adoran cualquier cosa menos a Dios. Después de este primer ángel, surgen otros dos, anunciando la caída del sistema religioso simbolizado por Babilonia y presentando la advertencia de no adorar al poder simbolizado por la bestia. Pero el centro de estos tres mensajes es el evangelio eterno. No es atacar a ninguna iglesia, sino advertir a las personas con amor a que vengan a Cristo y que no sigan a poderes extraños, porque quien está por detrás de Babilonia y de la bestia es nada más y nada menos que el diablo. Pero con tristeza decimos que a lo largo de la historia muchos han entendido mal el mensaje del tercer ángel. La sierva de Dios, porque en sus tiempos también había gente que no entendía este mensaje, la sierva de Dios entonces escribe lo siguiente: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Eso está ahí en el manuscrito 437 de 1890. Publicado en el libro Eventos de los Últimos Días, página 171. En otra parte ella dice: el tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Entonces no queda duda pues de que el mensaje del tercer ángel es la predicación de Cristo como la única solución para el problema de los seres humanos. Y aquel que viene a Cristo lógicamente se entregará al Señor Jesús y vivirá para Él. Llegamos al fin de este comentario hablando de devolvernos a Dios antes que sea demasiado tarde. Leamos Hebreos 9, 14. Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Según esta declaración bíblica, ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo y de su ministerio en nuestro favor en el santuario celestial? Limpiar de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo no nos limpia del pecado. ¿Y por qué dice aquí que nos limpiará de obras muertas? ¿Qué son obras muertas? Es una devoción romántica. Un cristiano